Universidad de Antioquia, maestría en Ciencias de las Matemáticas, trabajo de profundización, Edwin Puerto. Algunas características presentes en una secuencia para la enseñanza diseñada bajo la metodología de la matemática moderna y la pedagogía de las situaciones en el caso del Colegio Refus. Planteamiento del problema. El Colegio Refus es una institución de carácter privado ubicada en la vereda Rosso, el municipio de Cota, fundada en 1958 por el socio Monsieur Roland Jangreau. Su población de estudiantes es cercana a los 2100. El Colegio Refus desarrolla su propuesta para la enseñanza de matemáticas tomando elementos de diferentes pedagogos, entre ellos Georges Cuisinet, Sultan Baldenis, Caleb Gattain, la metodología para la ciencia de la matemática moderna, Georges Papin. La matemática moderna como metodología para la ciencia de las matemáticas tiene sus fundamentos en la transposición didáctica de las matemáticas modernas. Así pues, se plantea diferenciar dos elementos que pueden parecer uno y que incluso en alguna literatura se asumen sin diferenciar. La matemática moderna inicia con la aparición de las geometrías no euclidianas y las paradojas con la teoría de conjuntos. Estas desencadenaron una crisis que se conoce como la crisis de los fundamentos y como respuesta se replantea el estudio de las matemáticas de las estructuras algebraica topológica de orden y se hace su presentación de forma axiomática. Esta propuesta fue hecha por el grupo de Bourbaki en un libro publicado en 1939 bajo el título de los elementos de matemática, obra que se considera de origen el movimiento de la matemática moderna en el mundo. Entre los matemáticos inquietos por la enseñanza de las matemáticas modernas está Georges Leopold Anatole Papy. Esa metodología de Papy parte del lenguaje sencillo, uso del color y creación de situaciones donde se guía al estudiante en el aprendizaje, se confronta, se cuestiona, es el estudiante el constructor del conocimiento. Esta metodología fue traída al colegio por Monsieur Roland Jangreau, quien además mantuvo contacto con Georges Papy a tal punto que Papy vino a Colombia en varias ocasiones a dirigir seminarios a estudiantes y a maestros del colegio. La mayoría de las propuestas para la enseñanza de las matemáticas en el colegio parten de contextos en las mismas matemáticas, como es el caso de la enseñanza de ecuaciones de desigualdades, espacios vectoriales, operadores racionales, etc., sin que ello implique que no se obtenga horas de clase en las que los estudiantes resuelvan ejercicios, y poco los casos donde el contexto no es disciplinar. Encontramos entre estos las guerras para operar enteros, sistemas de llaves que llevan agua de un lado a otro, para informática en octavo grado, situaciones de conteo en probabilidad, combinar colores, lista de cargos, etc. Aquí pues tenemos un primer elemento que sustenta este trabajo de profundización, plantear situaciones, problemas y contextos diferentes a la matemática. Dentro de secuencias de aprendizaje que conservan los elementos característicos de la pedagogía y la didáctica para la enseñanza de las matemáticas que adelanta el Colegio Refus. Un segundo elemento que configura el planteamiento del problema es que la metodología se lleva de profesor a profesor fundamentalmente por tradición oral y se enseña a través de la práctica. Existen en efecto en las prácticas de enseñanza diversos elementos comunes en las propuestas para abordar contenidos de la matemática moderna. Esto se evidencia cuando el grupo de maestros del colegio hace reuniones en las que un expositor propone cómo enseñar un contenido bajo la metodología. Se evidencia en diferentes textos escolares como lo son la cartilla de geometría analítica, aventuras en el parqués y cartillas de memoria de encuentros de grupos Nico sub A, pero no hay un documento escrito que desarrolle una reflexión acerca de las características en común en estas diferentes propuestas de enseñanza de la matemática bajo la metodología del colegio, que trate de explicar la metodología, analizarla, describirla, al ser de esta manera como la metodología, pues como la metodología pasa de profesor en profesor, de profesor a profesor, con el pasar del tiempo seguramente características que van cambiando, el lenguaje también pues puede cambiar y formas que van siendo distintas. Un tercer elemento se juzga como reforma fallida en muchos escenarios la metodología de las matemáticas modernas. Para ilustrar esto, Gloria García en el 96 decía lo siguiente: quienes mejor identificaban las causas del fracaso fueron los profesores Bernan y Beagle. El profesor Beagle confesó que no podía entender cómo había podido cometer un error semejante al no tener en cuenta la pedagogía. El profesor Berman compartía este reconocimiento y añadió que el plan solo respondía a las preguntas y dudas de los matemáticos. Se creyó que las matemáticas modernas solucionarían por sí solas las dificultades de la enseñanza, desconociendo que la acción educativa aborda problemas de distinta naturaleza al de la disciplina. Pregunta de investigación. Justificación. Se hará desde tres ambientes. El primero, coherencia. De manera que ese trabajo de profundización es coherente en el contexto donde se pretende adelantar la propuesta, en cuanto la secuencia que se propondrá deberá en su esencia reflejar aquello que identifica la metodología para la enseñanza de las matemáticas del colegio. Aporte. Un primer aporte es que pretende con rigurosidad identificar las características de la metodología para la enseñanza de matemáticas que están presentes en las propuestas de enseñanza en el colegio. Este trabajo de profundización no busca ser un manual, pretende aportar elementos que propicien ahondar en la reflexión de las prácticas educativas de la institución y que, entre otras, con el pasar de los años posibilite evaluarlas, reconocerlas, contrastarlas, ver las diferencias y coincidencias introducidas con el pasar de los años.
Este trabajo aporta a consolidar y fortalecer el desarrollo del proyecto ACMAT, Matemáticas en el contexto del arte, la ciencia y la tecnología, proyecto que inició en el año 2018 y que busca desarrollar propuestas para la enseñanza de aprendizaje de matemáticas en el contexto de la ciencia, el arte y la tecnología. El proyecto por ahora cuenta con dos líneas de trabajo, criptografía y robótica educativa. Responsabilidad. No se puede dejar de lado que hay un reconocimiento docente de los resultados académicos del colegio, así como a la labor que se adelanta para educar. Esto es un compromiso de quienes hoy somos maestros del colegio. Objetivo general. Objetivos específicos. Antecedentes. Luego de consulta de diferentes bases de datos, se toman las siguientes variables. La primera de ellas, metodología de la matemática moderna, pedagogía de las situaciones y encriptación y autómatas celulares. Esta es la consulta que se hizo, son los referentes, metodología de la matemática moderna. Se encuentran instituciones con experiencias exitosas luego de esta revisión. En estos los contenidos de las matemáticas son parecidos a los del Colegio Refus. Se encontraron elementos negativos de la reforma de la matemática moderna, pues que se tendrán en cuenta al momento de recoger y analizar información. Características que se encontraron luego de esta consulta: el uso del color, plantear situaciones problema, técnica conocida como ping-pong, rasgos positivos, respetar los ritmos de aprendizaje, aprender matemáticas de forma diferente, lo más importante son los cálculos, se enfoca en el por qué y para qué la matemática, es un método de enseñar matemática con la participación de los estudiantes, propicia la creación de grupos de estudio e investigación en torno a la enseñanza de la matemática compuestos por profesores. En la revisión bibliográfica no se encuentra un análisis a profundidad de la metodología en los documentos que se consultaron. Son más de tipo histórico y anecdótico, a lo sumo experiencias en las que han utilizado material como el minicomputador de Frédéric Papy, sin entrar a aplicar la metodología. Pedagogía de las situaciones. Estos son los referentes. No hay documento escrito por Caleb Gateno en el que se desarrolle la pedagogía de las situaciones. Su ideario se encuentra a lo largo de su extensa obra, más de 120 libros y cientos de artículos, lo que hace más complicado este estudio. En el rastreo se encuentran algunas máximas de su pensamiento. Método del camino del silencio, la enseñanza está subordinada al aprendizaje, aprender a partir del error, todos pueden aprender matemáticas. Se encontraron que sus aportes se han retomado principalmente para la enseñanza de las lenguas. Encriptación y autómatas celulares. Se encontraron dos trabajos, uno de ellos de nivel universitario y otro de secundaria, donde abordan definiciones y aplicaciones de los autómatas celulares en dos dimensiones. La revisión de antecedentes da elementos para la construcción de la secuencia de enseñanza. Cuanto al marco teórico, esta revisión de antecedentes, además de aportar elementos teóricos y conceptuales al trabajo de profundización, deja ver que es posible proponer un trabajo como el que se plantea aquí, por cuanto no son excluyentes la metodología de la enseñanza de la matemática moderna y la pedagogía de las situaciones. Es posible diseñar una secuencia que tome elementos descritos hasta el momento bajo la pedagogía de las situaciones en un contexto como la encriptación usando autómatas celulares. Marco de referencia. Marco histórico. Aquí se tendrán en cuenta, de acuerdo a Kano, se pueden distinguir tres etapas en los autómatas celulares. La primera etapa del trabajo del húngaro John von Neumann, la segunda etapa se ancla en el trabajo de John Horton Conway y la tercera etapa en el trabajo de Stephen Wolfram. López y Jurado anexan una primera etapa antes que estas, compuesta por las máquinas de Turing. Marco disciplinar. Criptología es el estudio de mensajes ocultos, ya sea por medio de lenguaje, símbolos, sistemas o una mezcla de estos, de quien busca decodificar o descifrar el mensaje. Una de sus ramas es la criptografía, que trata del diseño e implementación de los sistemas secretos. Mientras tanto, un autómata celular es un sistema dinámico discreto que se utiliza que se estudia pues a partir de arreglo, conjunto finito de estados, configuración inicial, vecindades, radiovecindad, configuraciones y función local. Pedagogía de las situaciones. La pedagogía de las situaciones tiene fundamento en el conjunto de reflexiones sobre la educación del que el pedagogo egipcio Caleb Gattegno desarrolló a lo largo de su vida. Algunos de los principios de la pedagogía de las situaciones, además de los ya nombrados, retomados por Powell, son las que se presentan acá. Marco legal. De marco legal quiero resaltar que el artículo 77 de la ley 115 permite introducir asignaturas optativas como lo es el proyecto ACMAC,
para el cual se plantea pues, la secuencia de resultado final de este proyecto. En ese sentido, el proyecto entra a fortalecer la formación de competencias por cuanto pretende que los estudiantes. Todo esto me permite decir que el proyecto entra a fortalecer la formación de competencias por cuanto pretende que los estudiantes, uno, resuelvan y formulen problemas cuya solución requiere la potenciación y otras competencias, como ustedes las pueden encontrar acá. De hechos básicos de aprendizaje, encontramos uno relacionado. Diseño metodológico. Contexto de la investigación, Colegio Refus, paradigma de investigación, cualitativo, enfoque de investigación, fenomenológico hermenéutico, instrumentos y técnicas de investigación, entrevistas semiestructuradas y análisis de contenido. Este trabajo de profundización es diseñado bajo el paradigma de la investigación cualitativa, enfoque fenomenológico hermenéutico, en correspondencia a la clasificación que hace Hernández en 2014, por cuanto busca describir las características presentes en una secuencia didáctica y para ello se vale el contexto, de las experiencias de los maestros y de la institución. Es una aproximación a la descripción de los lugares comunes en las prácticas de enseñanza de las matemáticas de los maestros de la institución. El diseño metodológico se recogerá información recurriendo a dos técnicas: el análisis de contenido y la entrevista. El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como primer objetivo interpretarlas. Esto retomado por López de Berelson en 1952. Se aplicarán dos métodos de análisis de contenido, uno extensivo y el otro intensivo. Por otra parte, la entrevista de tipo semiestructurada, para ella la población está conformada por 13 profesores, de los que se tomará una muestra de 3 de forma conveniente. El guión de la entrevista está determinado por las categorías y sus unidades determinadas del análisis de contenido. ¿Qué fuentes usar para obtener la información? En su mayoría la enseñanza y el aprendizaje del método es a través de la práctica. Una fuente de información pues entonces serán las entrevistas hechas a maestros de la institución y por otra el texto escolar, puesto que es el reflejo de los propósitos y fines educativos que la institución plantea. Los métodos de enseñanza, las maneras y formas de abordar la enseñanza, Braga 2016. El análisis de contenido, que se desarrollará a parte de hipótesis iniciales resultado del marco conceptual y las experiencias de quien investiga. Estas permiten determinar las categorías preliminares. Metodológicamente, esta técnica de investigación requiere definir varios elementos: el universo de datos, las unidades de datos, la muestra, las unidades de análisis, unidades de muestra, unidades de registro, las unidades de contexto. Define el sistema de categorías, el libro de códigos usado en el registro, fichas de recolección de información que deben ser validadas y definir igualmente el criterio de fiabilidad. El universo de datos está compuesto por los textos escolares de papel, los escritos por maestros del colegio y las memorias de los encuentros. El método intensivo que se va a utilizar en este análisis de contenido, para ello se tomará de muestra, la muestra será estratificada, no aleatoria, de 3 unidades de datos, una por cada estrato. Será un pilotaje buscando determinar su índice de fiabilidad a partir del coeficiente de capa de Cohen. Para ello se capacitará un codificador, quien será maestro del colegio. Análisis de datos será de tipo inferencial de acuerdo con las unidades de análisis definidas. El método extensivo, esta muestra será estratificada aleatoria de 6 unidades de datos, 2 por cada estrato. Esto de acuerdo a la sugerencia de Mertens en 2005. Se hizo un pilotaje buscando determinar su índice de fiabilidad a partir de la escala porcentual de Fox de 1981. Para ello se capacitó un codificador externo. Según Lecomte 1988 y Guba, ubican el porcentaje óptimo en el 80%. El pilotaje arrojó, se hizo ya un pilotaje a partir de esta ficha de análisis en el que se obtuvo un porcentaje del 96%. Con eso hay un alto porcentaje de fiabilidad. Ya se entraría a aplicar todo el análisis de contenido extensivo que se pretende hacer. El libro de códigos está en el documento que se entrega al asesor y a la profe directora de la materia. El análisis estadístico que se va a hacer en este método extensivo es de tipo de recuento de frecuencias sobre 3 clases de representación: diagrama, gráfica y algebraica. Ustedes ya pueden ver aquí el registro que se hizo, está la codificación. Ese es el adelanto. Gracias.